Hablas del hidrógeno, cuéntanos un poco qué tipo de hidrógeno, qué tipos de hidrógeno hay, o cuáles son los que más aportan a la transición energética o a la descarbonización, por un poco que la gente sepa también diferenciar el grano de la paja Sí, y sí, también sí. dónde se puede aplicar un poco. Ese es el módulo uno, ¿no? De hidrógeno. No, a ver, el hidrógeno no es nada nuevo. Quizás no escucháramos hablar tanto de él hasta ahora, porque es algo que ha quedado muy reservado al mundo industrial. Hidrógeno a nivel mundial se consumen, hablando en números gordos, aproximadamente 100 millones de toneladas a nivel mundial, 100 millones de toneladas de hidrógeno. Es una auténtica barbaridad, quiero decir, eso estamos hablando de cientos de millones de euros, de miles de millones de euros. Para que os hagáis una idea, el hidrógeno hoy en día ya supone el 2% de las emisiones globales de Europa, por ejemplo, la producción de hidrógeno. O sea, es algo que se usa. ¿Qué ocurre? Que se usa en grandes refinerías, en grandes plantas de producción de amoníaco, donde nos queda muy fuera de la visión nuestra del día a día, ¿no? Para quien sea más neófito, bueno, yo creo que aquí todo el mundo ya es un poco experimentado, pero el hidrógeno es un gas. O sea, tú de hecho, a ti te rocían en la cara con hidrógeno y no lo ves, es totalmente incoloro, es totalmente inoloro. Y cuando te digo esto, te digo porque lo he experimentado, ¿no? Hay discotecas por el mundo adelante que te dan chupitos de oxígeno, de nitrógeno, de lo que sea, pues ahora seguro que pueden hacer algo así con el hidrógeno también. Y aquí los amigos de H2Green que fabrican equipos que producen hidrógeno, pues te lo ofrecen, ¿no? Cuando vas allá a visitar la fábrica. O sea, es un gas como si te echaran aire, pero tiene la ventaja de que es un gas que encierra energía. Es decir, es un gas que cuando lo produces, cuando lo obtienes, porque no está, sí que está, pero vamos a decir que no está en la naturaleza, tú tienes que producirlo, encierra energía, como si estuviéramos hablando de gas natural, por ejemplo, ¿no? Okay. Y la ventaja que tiene es que lo puedes utilizar, claro, como tiene energía, lo puedes utilizar en todas las aplicaciones en las que usas gas natural para obtener energía. Pensemos en calentar, cualquier cosa para generar calor. Pensemos también en quemarlo para generar electricidad. O incluso pensemos en utilizarlo para la movilidad, ¿no? Que hay bastantes rutas para utilizarlo, pero también para la movilidad. Y además de esto, tiene los usos que ya tiene hoy en día, ¿no? Como estábamos comentando, por ejemplo, en la propia industria para producir compuestos como el amoníaco, como el metanol, que son elementos que se utilizan como fertilizantes o elementos que se utilizan en la materia prima para hacer, por ejemplo, plásticos o para hacer otro tipo de compuestos. Y después, bueno, tiene alguna otra aplicación. Una de las más destacadas, así hablando de volúmenes grandes, es que hoy en día el acero o el hierro que se producen a partir de la... O sea, cuando tú coges hierro en una mina, los romanos cuando sacaban aquí en las médulas, ¿no? En León, el hierro, el hierro viene oxidado, ¿no? El hierro siempre tiende a oxidarse. Tú ese óxido, que es oxígeno, tienes que quitárselo de algún modo. Hoy en día, en los famosos altos hornos, ese óxido se quita con carbón. Es decir, metemos carbón, el carbón reacciona y forma CO2. Eso es porque el carbón es muy reactivo con el oxígeno. Pero también tú lo que puedes hacer es meter hidrógeno, que ese hidrógeno reaccione con ese óxido, se lleve el CO2 y el hierro salga de forma pura para después producir acero, ¿no? Por ejemplo, ArcelorMittal es por lo que aboga. Y todo esto son aplicaciones que puede tener el hidrógeno. ¿Qué ocurre? Yo te estaba diciendo antes, oye, Víctor, que esto ya se produce hoy en día, 100 millones de toneladas. Ah, bueno, pues estas aplicaciones nuevas vamos simplemente a aumentar la producción que tenemos hoy en día de hidrógeno y lo expandimos a todas estas aplicaciones, ¿no? Porque total el hidrógeno, tú lo quemas y la reacción de quemar hidrógeno produce agua, produce vapor de agua. Ahí es donde viene la derivada, que no tenemos que preocuparnos de lo que produces al usarlo, sino de lo que produces al generarlo. Porque el hidrógeno no es como el gas natural, que, insisto, sí, pero no, ¿vale? Que no se encuentra libre en la naturaleza, ni es como el petróleo que escarbas y lo sacas, o ni siquiera es como la biomasa que talas un árbol y lo obtienes. Siempre tienes que extraerlo de otro compuesto. Entonces, por ejemplo, hoy en día de todo este hidrógeno que se produce, ¿de dónde lo extraemos? Principalmente del gas natural y del carbón. Entonces, claro, cuando lo extraes de combustibles fósiles, generas mucho, pero que mucho CO2. Ahí es cuando nos encontramos con lo que llamamos como hidrógeno gris, que es el del gas natural, e hidrógeno marrón o hidrógeno negro, que es el del carbón. Y nosotros lo que tenemos que irnos es a nuestro color favorito, que es el hidrógeno verde, que es el hidrógeno que producimos, que, por ejemplo, el gas natural tiene agua,
otros compuestos similares, perdón, el gas natural tiene hidrógeno, el carbón no es que tenga hidrógeno, pero sí que se utiliza para calentar vapor de agua y obtener el hidrógeno, pero otros compuestos que tienen hidrógeno, por ejemplo, son el agua, ¿no? El agua, el H2O famoso, H2 es la molécula de hidrógeno y el O es el átomo de oxígeno. Pues si nosotros fuéramos capaces, imagínate, de esa molécula, darle tanta energía, darle un golpazo tremendo, que seamos capaces de dividirla, podríamos tener el hidrógeno que después utilizáramos en todas esas aplicaciones y que cuando lo consumiéramos el oxígeno volviera y lo que volviéramos a formar es agua. Y ahí está la magia, que sí, o sea, eso que te acabo de decir, imagínate, sí que podemos hacerlo transmitiéndole energía. Y si esa energía es renovable, pues podríamos estar rompiendo el agua para generar hidrógeno, ese hidrógeno que se utilice en las 101 aplicaciones, que unas tienen sentido y otras no, pero en las 101 aplicaciones posibles, y descarbonizar por completo procesos como, por ejemplo, los que te estaba comentando antes, ¿no?